Reseña de mercado semana del 2 al 6 de enero de 2023. Los principales mercados accionarios desarrollados cerraron la semana con alzas de mediana intensidad, luego de una serie de datos que llevaron a los inversionistas a moderar sus expectativas respecto a la magnitud del ajuste monetario necesario para moderar las presiones sobre los precios y llevar a la inflación a los niveles meta. En Estados Unidos el crecimiento de los salarios se moderó con más fuerza de lo esperado, mientras que varias encuestas revelaron una significativa moderación de la percepción de las firmas respecto a las alzas en los costos de los insumos y el aumento en los precios de los productos finales. Adicionalmente, en Europa, la tasa de inflación anual se redujo hasta un 9,2%, alcanzando con ello su registro más bajo en 4 meses. En tanto, el mencionado ajuste en las expectativas para la trayectoria de la política monetaria excedió en caídas generalizadas en las tasas de interés, mientras el dólar se debilitó respecto al euro. En actividad, con una alta y creciente probabilidad, la economía de Estados Unidos está entrando a una recesión. En este sentido, el ajuste monetario que ha llevado la tasa hipotecaria de 30 años a su mayor nivel en 4 décadas, continúa golpeando con fuerza al sector inmobiliario. En noviembre, las ventas de viviendas registraron una caída interanual de un 38,6%, siendo esta más grande que la registrada en los peores momentos de la pandemia o de la crisis financiera global de 2008-2009. Esta caída está siendo tan severa que los precios de las viviendas, que crecieron en forma casi constante desde marzo de 2012 hasta junio de 2022, en los últimos 4 meses han registrado caídas respecto al mes previo. Además, los principales indicadores líderes del sector manufacturero y del sector de servicios experimentaron nuevas caídas en diciembre, situándose por debajo del umbral que define el límite entre expansión y contracción. En China, los indicadores líderes se desplomaron en diciembre. Así, la nueva ola de contagios que comenzó en noviembre y que se intensificó en diciembre, se tradujo en una violenta caída de los indicadores de actividad durante este último mes. De hecho, tanto el PMI manufacturero como el no manufacturero quedaron por debajo del punto registrado en abril pasado, cuando la economía china fue golpeada por el brote anterior del virus. En este contexto, el gobierno chino anunció nuevas medidas con el propósito de evitar el colapso de las grandes inmobiliarias. Dichas medidas incluyen la provisión de financiamiento accionario y crediticio, la autorización para la creación de fondos mutuos inmobiliarios, la aprobación para que los fondos de capital privado vuelvan a invertir en este sector y el fomento de fusiones y adquisiciones entre las mayores empresas inmobiliarias. Como consecuencia de dichos anuncios, tanto los precios accionarios como los bonos de alto rendimiento registraron fuertes alzas. Otro efecto positivo fue un nuevo fortalecimiento del yuan, cuya paridad frente al dólar alcanzó su mayor nivel desde agosto de 2022. En Chile, el gobierno anunció un paquete de medidas de apoyo valorado en $2.000 millones, equivalente a un 0,7% del PIB, que incluyen el aumento del aporte familiar permanente, Bono Marzo, la creación del bolsillo familiar electrónico, que consistirá en una transferencia estatal de 13.500 pesos mensuales por carga, el incremento de la asignación familiar y del subsidio único familiar, la ampliación de convenios directos con las cadenas de farmacias, la extensión del IFE laboral y el subsidio Protege. Además, se implementará un programa de garantías especiales estatales de 50.000 millones para créditos en la construcción. Los efectos de estos anuncios dependerán de las fuentes de financiamiento del paquete, que aún se desconocen. Por otra parte, la variación mensual del índice de precios a nivel consumidor llegó a un 0,3% en diciembre, validando así lo esperado por el mercado. Con ello, la tasa de inflación anual cerró en un 12,8% en 2022, confirmando que el control de las presiones inflacionarias sigue siendo uno de los principales desafíos para la autoridad económica. De hecho, la medida de inflación subyacente, que excluye los precios volátiles, todavía no muestra un cambio de tendencia contundente. Impacto en rentabilidades. A pesar de las dudas respecto del aterrizaje económico de las grandes economías globales, el comienzo de año comenzó con un mejor apetito por activos de riesgo. Tanto las bolsas emergentes como desarrolladas tendieron a mostrar retornos positivos. Liderando estas alzas se encontraron las bolsas europeas,
las cuales se han visto favorecidas tanto por un invierno que ha sido más benigno de lo esperado, lo cual ha permitido que los temores respecto de recortes energéticos tiendan a disminuir, así como por la reapertura que se está observando en China. Respecto de los activos locales, el peso se apreció en la semana cerca de un 1,5%, cerrando la semana en niveles cercanos a 839 pesos desde 850 pesos. Y la explicación tanto en el comportamiento de los términos de intercambio, caída precio petróleo y alza de cobre, así como por los anuncios de paquetes de ayuda anunciados durante la semana pasada. Por el lado de las tasas de mediano plazo locales, estas mostraron un alza durante la semana. Los bonos soberanos subieron desde niveles de 1,71%, bonos en UF a 10 años, hasta una tasa de 1,85%, mostrando alzas en la semana de cerca de 14 puntos básicos. Lo anterior implica leves pérdidas de capital en los fondos con mayor participación de renta fija, C, D y E. Desempeño plano en los fondos con mayor porcentaje de activos accionarios, A, B, por el comportamiento depreciativo del dólar versus el peso y el comportamiento positivo de las bolsas globales.